Listo, ya empezó la transmisión. Y bueno, eh, muy buenas noches, queridos y queridas compañeros que nos escuchan aquí en Facebook. Iba a decir radio escuchas, Facebook escuchas. Estamos en la Champaguerra en el capítulo 2. Es 18 de agosto del 2025 y bueno, estamos con un poco de la resaca electoral, ¿no? Ha sido un poco un shock lo que ha pasado ayer, al menos para mí. Yo no me esperaba en absoluto los resultados, menos de la forma en la que han sido. Nos queda muchísimo para reflexionar al respecto y hoy día vamos a estar conversando justamente sobre ese tema pues con la Lu, con el Arián, con la Carmen. Muy buenas noches, chicos, chicas, gracias por acompañarnos. Entonces empezaremos pues con un pequeño balance, ¿no? General de qué ha sido este proceso electoral. No sé, Arián, si nos puedes comentar un poquito cuál es tu lectura, qué lees de lo que ha pasado el día de ayer. Bueno, buenas noches a Alejandro, Carmen y Luciana. Creo que, bueno, sin duda todos nos hemos ido a dormir soñando con el Capitán Lara, ¿no? O sea, ha ocurrido algo que ni el mejor de los analistas, ni el que hoy día quiera decir, no, ya se veía venir, esto ya era obvio, nadie lo vio venir, ¿no? Digamos, mi balance general sería, por una parte, que aunque esto se está interpretando como una victoria de la derecha, yo sí le llamaría una derrota de la izquierda, pero no es lo mismo, ¿no? Y ahorita voy a, digamos, tratar de analizar por qué. Derrota de la izquierda, sin duda, ¿no? Porque quedamos con un parlamento con alrededor de un 9-10% de representantes de la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un parlamento en el que desaparece la izquierda del Senado y queda sumamente reducido a nivel parlamentario. El voto del MAS queda reducido, digamos, si sumamos el nulo que se le podría atribuir a Evo, una parte del nulo, ¿no? Porque siempre ha habido un 4% de nulo, entonces si le atribuimos el saldo, que es 15%, más Eduardo del Castillo, más Andrónico, ¿no? Estamos con un ex más, ¿no? Que logra alrededor de un 25, 26%, ¿no? Es decir, que ha reducido su voto a la mitad, ¿no? Del 55 que obtuvo Luis Arce, ¿no? Entonces, sin duda hay ahí, digamos, un voto castigo sumamente marcado y sumamente explícito de quienes antes votaban por el MAS, ¿no? Sin embargo, yo decía que no habría que adelantarnos y decir que esto es una victoria de la derecha, porque creo que la derecha, como ya en ocasiones pasadas, especialmente durante el gobierno de Áñez, se confió, ¿no? O sea, pensó que la crisis del MAS significaba el ascenso y la victoria de la derecha, y no ha sido así, ¿no? Es decir, en realidad, los dos candidatos fuertes de la derecha y de las dos logias cruceñas eran Samuel Doria Medina y eran Tuto Quiroga, ¿no? Samuel Doria Medina, bueno, él igual seguramente quedó muy sorprendido, ¿no? Esperaba ganar y salió tercero y quedó fuera de la segunda vuelta. Pero además un Tuto Quiroga, si nos fijamos en su intervención ayer, un Tuto Quiroga que no está feliz, ¿no? Porque sabe que ahorita en este momento quien trae el efecto sorpresa, el efecto ascenso, es Rodrigo Paz y Lara, ¿no? No es él, ¿no? Entonces ahorita quien tiene la mayor chance de ganar la segunda vuelta, aunque todavía quedan 2 meses donde pueden pasar muchísimas cosas, son Paz y son Lara, ¿no? No es Tuto Quiroga, ¿no? Además, un apoyo, digamos, tácito, implícito, casi, casi abierto de Doria Medina a la candidatura de Paz y de Lara, ¿no? Entonces yo por eso decía, no es una victoria de la derecha, ¿no? Entonces, si es una derrota de la izquierda y si no es una victoria de la derecha, habría que preguntarse qué es esto, ¿no? Y yo creo que justamente lo que ha ocurrido es que ha quedado una especie de voto flotante, de un voto crítico al MAS, crítico a quienes han gobernado el país los últimos 6 años, pero que tampoco quiere para nada alinearse con la derecha tradicional y que justamente es el antiguo voto del MAS, ¿no? Que no ha querido irse ni con los ex candidatos del MAS ni tampoco con la derecha tradicional y que se lo da a quien, en realidad, al capitán Lara, ¿no? No es un voto para Rodrigo Paz, es un voto principalmente para Lara, que en realidad no sabemos, y justamente la gente ha votado eso, ¿no? A alguien que critica al sistema, a alguien que critica a los políticos, que critica, digamos, a quienes han gobernado el país, pero que no dice qué va a hacer, ¿no? En realidad, si en este momento nos podemos analizar cuál es el programa político o el programa económico, por ejemplo, de Lara y de Paz, Paz tiene digamos, unas ideas más cercanas a las reformas liberales, neoliberales, ¿no? Pero Lara nunca ha hablado de estos temas, nunca ha hablado qué va a hacer sobre los dólares, nunca ha hablado qué va a hacer sobre las exportaciones, qué va a hacer sobre las empresas públicas. No estoy seguro si él sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, creo que un poco el voto ha funcionado así, se lo ha puesto a una casilla vacía, que es Lara en este momento,
que tiene un discurso moralista, que tiene un discurso, lo que se podría llamar populista tendiendo hacia la derecha, ¿no? Porque es sumamente religioso, es simplemente un discurso agresivo, antiélites, pero no hay ningún contenido positivo en hasta ahora, ¿no? Entonces, creo que por ahora lo que tenemos es eso, ¿no? Un voto que está ahí flotante, que está latente y que se va a decidir en los siguientes meses, cuando ya le vayan haciendo preguntas más concretas de cómo va a resolver, por ejemplo, la crisis económica, ahí se va a ver obligado a darle un contenido más concreto, ¿no? Entonces, creo que por ahí yo, digamos, detendría esta panorámica general sobre el resultado de las elecciones. Muchísimas gracias, hermano. Eh, Carmen, no sé si nos quieres contar un poco cuál es tu lectura de lo que ha pasado ayer. Mi lectura, qué grave, ¿no? Yo, muy sorprendida, obviamente, primero como todos, pero ahí debo decir que no a este nivel, ¿no? O sea, a cuánto a pasar a ser primero, pero creo que sí había analistas, entre ellos Lalú, por ejemplo, que advirtió que muchos de los votos estaban yendo a Paz, ¿no? Y a su vicepresidente Lara, Lalú advirtió que era el único que tenía potencial para crecer realmente, que los demás ya habían llegado a su tope. Pero bueno, no me voy a robar su argumento porque Lalú lo podrá explicar mejor, porque ella ya como que lo decía ya hace un par de semanas, ¿no? Incluso en una entrevista del Deber expuso esto. Y te cuento que yo me la pasé leyendo lo que todos decían, porque yo estaba en shock, entonces me la pasé leyendo lo que todos escribían, los de derecha, los de izquierda, los de aquí, los de allá. Capísimos el Ariane y la Lu, que ya han hecho su tarea. No sé si los siguen en redes, pero los dos han publicado pequeños artículos. El Ariane viendo un poco más los números, la Lu también analizando este fenómeno, muy interesantes, ¿no? Y me queda un poco justo esto que preguntaba el Arián, digamos, si no ha ganado la derecha, ha perdido la izquierda, qué ha sido, ¿no? Porque en realidad ves a putear a todos. Yo, por ejemplo, he visto putear muchísimo, obviamente, a la gente de Samuel, que ahora están diciendo que son masistas, el Lara y el Paz. También he visto putear a la gente de Tuto. Obviamente a los evistas, a los andronicistas, menos, ¿no? La verdad no los he visto putear precisamente contra esta elección, más bien entre ellos, nuevamente, han aprovechado este giro inesperado para volver a putearse y a champaguearse entrevistas y androniquistas como, no, tú tienes la culpa de este resultado, tú tienes la culpa de este resultado. Em, pero, o sea, yo ya esperaba que la presidencia esté en manos de un partido de derecha, más aquí o más allá, más vieja o más nueva, más nacionalista o menos nacionalista, pero lo que no esperaba es un resultado tan desastroso en la Cámara, ¿no? Realmente yo les digo que para mí ese ha sido el gran dolor de corazón, porque yo personalmente, Carmen Núñez Arevalo, sí he dado mi voto, por ejemplo, a Andrónico, no ha sido porque precisamente creyera que sí era un partido con propuestas diferentes, de izquierda o socialistas. Sí creía que obviamente hay una gran diferencia entre el programa que estaban proponiendo ellos y los de los demás, pero sobre todo porque creía que iba a ser muy estratégico poder tener cierta representación en las cámaras, ¿no? Tanto en el Senado como en las diputaciones, es importante, ¿no? Justamente hemos visto ahora en varias instancias que la separación de poderes y el contrapeso entre los distintos poderes sí es relevante, ¿no? Lo hemos visto en el golpe, que poco se dice, pero yo creo que Eva Copa en ese momento también hizo un buen trabajo desde el legislativo para que se den las elecciones, aunque en su momento también se la acusó de traicionar y no sé qué. Y puede, no digo que todo lo haya hecho bien, hubo cosas feas, pero fue un hecho que en ese momento el legislativo fue un contrapeso para lo que estaba sucediendo en el legislativo, ¿no? Y en este último tiempo que hemos visto, también vimos claramente que el legislativo fue un contrapeso para lo que estaba sucediendo en el órgano judicial y también en el ejecutivo, ¿no? Entonces, digamos que un poco mucha de la gente que votó nulo, tal vez de repente, o otras opciones, era todo o nada. Y en efecto fue nada. Hoy en día no se va a tener una representación de mucho, de un sector muy amplio en el que me incluyo. Yo hoy más que nunca siento que no tengo un gramo de representación ni en el ejecutivo ni en el legislativo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Eh, Lu, no sé si nos puedes comentar un poquito de cuál es tu lectura de la elección de ayer. Gracias, Ale. Un saludo a todas, a todos, Arián, Carmen, Ale, los que nos ven, nos verán. Bueno, sí, creo que este era un programa que estábamos esperando, teníamos muchas expectativas para ver qué pasaba y se jugaban muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una elección que ha tenido muchos ganadores y muchos perdedores, ¿no? En distintos grados y creo que eso lo podemos ir desentrañando a lo largo del programa. Pero bueno, Aria creo que ha planteado una pregunta clave al principio de quién ganó, ¿no? Y eso es muy importante, o es la victoria de quién, ¿no? Y yo creo que si yo tuviera que poner un titular, yo diría que es la victoria de un outsider de derecha, ¿no? Un outsider de derecha que tiene un arraigo popular, ¿no? Y voy a tratar de desarrollar brevemente esas dos ideas, ¿no? La primera, la idea de outsider. Yo creo que de alguna forma en el anterior programa ya lo habíamos delineado, habíamos puesto muchas pistas, ¿no? Que nos faltaba articular, yo creo, en un solo articular y armar el rompecabezas, pero habíamos tirado muchas pistas de que había una crisis de representación, ¿no? Que es generalizada, que barre con los partidos de izquierda y de derecha. No esperábamos que sea tan aceleradamente, pero lo habíamos dicho, ¿no? Habíamos hablado también de una transformación sustantiva del mundo popular y que eso podía tener efectos políticos, ¿no? Lo habíamos dicho dentro del MAS, fuera del MAS, etcétera, ¿no? Yo creo que además en un contexto de crisis económica, ¿no? Precisamente este escenario de crisis múltiple y sobre todo de incapacidad de las fuerzas políticas de izquierda y de derecha tradicional para responder a la crisis habilita el surgimiento de un tercero, ¿no? Un tercero que viene a dirimir desde arriba esa suerte de incapacidad hegemónica y política de las fuerzas para responder a la crisis, ¿no? Y se trata, hay aquí un debate y es bueno también que lo discutamos. Hay algunas corrientes que te dicen que es un candidato de centro. No sé si han escuchado eso, ¿no? Yo he visto muchos titulares, gana el centro, no sé qué. Yo ahí tengo una perspectiva diferente, ¿no? Yo creo que Rodrigo Paz y Hernán Lara son, tal cual digo, outsiders. ¿Y por qué digo outsiders? Porque es una candidatura que se posiciona por encima de las coordenadas ideológicas que tenemos actualmente. Es decir, no es que se posiciona entre uno y otro o al medio, no, sino que barre con las coordenadas existentes hasta ahora y posiciona más bien otras coordenadas. Y creo que esa es la novedad del outsider, ¿no? Hasta ahora la política boliviana y sobre todo en los últimos años se había movido bajo el clivaje masismo-antimasismo, ¿no? Y ese ha sido el núcleo, si se quiere, los ejes estructuradores de la política. Yo creo que eso es precisamente lo que está cambiando. Es un Rodrigo Paz que sale de ese clivaje tradicional y que plantea una nueva coordenada o frontera política entre la política tradicional y la gente común, ¿no? Y esto es importante porque todos sabemos la política no reproduce la economía, es decir, la lucha de clases no se traduce mecánicamente en la política, ¿no? Hay que hacer un trabajo de creación de fronteras. Y yo creo que el éxito del 2019 para adelante ha sido precisamente ese, crear una coordenada no en no en el eje horizontal, sino en el eje vertical, es decir, los de abajo versus los de arriba. Y eso permite interpelar a toda la política en general, la vieja derecha y la vieja izquierda, ¿no? Y la figura del outsider busca hacer precisamente eso. De alguna forma, Arián lo decía, que tiene también un discurso populista, y esto es clave, que básicamente, ¿qué quiere decir populista? Que divide el campo político en dos a través de un liderazgo carismático, ¿no? Por ponerlo en simple, ¿no? Yo creo que eso está pasando en una combinación entre Lara y Paz, ¿no? Y el otro fenómeno interesante es precisamente la cuestión de lo popular, ¿no? Porque ahí, claro, la pregunta es de dónde sale el crecimiento de Rodrigo Paz. Y evidentemente las encuestas ya veían venir el crecimiento de Rodrigo Paz, no para nada en los márgenes que los hemos visto ayer, pero era el candidato que más crecía y además más aceleradamente. La pregunta ahí era de dónde sacó sus votos, ¿no? Y creo que ahí se ha decantado por justamente que le roba los votos a Andrónico, roba los votos que eran para Dunn en su momento y también come los votos de los indecisos, ¿no? De ahí sale el gran porcentaje de Rodrigo Paz. Y la novedad aquí es que precisamente Rodrigo Paz logra capturar al votante exmasista, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, votantes que han votado históricamente por el MAS, que ya no quieren votar por el MAS, están desencantados del MAS,
pero tampoco están dispuestos a votar por la derecha tradicional y que estaban buscando una otra opción, una tercera opción. Y la pregunta es, ¿por qué no fue el voto nulo? ¿Por qué no fue Andrónico? Yo creo que esa es una buena pregunta. ¿Por qué Rodrigo Paz y Edman Lara captura el voto popular? ¿Y qué nos dice eso del voto popular, ¿no? Y aquí también hay otras hipótesis, ¿no? Hay una hipótesis que te dice que el PDC y su victoria te está mostrando una suerte de pervivencia y reactualización de lo popular, ¿no? Hay, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, muchos simpatizantes del MAS o del proceso de cambio que leen esto como una victoria de lo popular, ¿no? Hay mucha gente así. Y hay otros, yo estoy en esos otros siempre pesimista, que más bien se trata de un indicio de descomposición de lo popular, ¿no? Porque hay una mutación ideológica, sociológica, etcétera, que está hablando más bien de un corrimiento progresivo hacia el centro de lo popular. Cierro con dos cosas chiquitas más. Y la pregunta es, ¿por qué votaron por Rodrigo Paz? ¿Por qué votaron por Edman Lara? Y ahí yo rescataría que hay dos elementos progresivos y varios otros regresivos que habilitan esta votación. Progresivos es que la gente no se sentía identificada en términos de origen étnico y de clase con el resto de candidatos, ¿no? Y que decide votar por un candidato que es Edman Lara de relativa extracción popular, no necesariamente indígena, pero de extracción popular con el que puede sentirse más identificado que con las élites tradicionales. Inclusive, ustedes se han seguido la campaña de Rodrigo Paz, él ha logrado tejer alianzas territoriales, por ejemplo, con algunas provincias y algunos sectores de La Paz, por ejemplo, ¿no? Masuyos, algún sector de Achacachi, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante porque te muestra que los sectores populares tienen también su propia ambición de poder y querían participar y obtener espacios en el poder legislativo. Y esto es interesante, lo pongo como dato, nomás si uno revisa los candidatos a senadores de Paz, va a encontrar que todos son, por ejemplo, de apellido Aymara, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso es muy interesante. Entonces te está diciendo que había gente en los sectores populares que se quedó sin espacio y que no quería renunciar a tener espacios de poder. Para mí eso es un hecho. Y luego también hay muchos votantes que tampoco están dispuestos a ese liberalismo o neoliberalismo elitista de tuto, ¿no? No quieren el neoliberalismo noventero aplicado por una élite blancoide de la mano del FMI, sino que quieren otro tipo de política económica. Y, por ejemplo, eso se traduce en que se valora mucho las políticas asistencialistas que ha promovido Rodrigo Paz y su candidato Lara. Ha promovido, por ejemplo, bonos a los jubilados, salario universal para las mujeres, que están teniendo frutos y de hecho ahora mismo la gente le está cobrando la factura de lo que ha prometido, ¿no? Pero esos elementos nos muestran que la gente no quiere alguien con quien se identifique en términos étnicos y de clase y quiere mantener al menos la dimensión asistencialista del Estado. Ustedes me dirán si eso es bueno o malo, pero creo que esos dos son componentes progresivos. El problema es el otro lado, y ahí es cuando creo que hay que preguntarse, porque la pregunta ahí está, es qué tipo de proyecto económico, social y cultural nos propone Lara y Rodrigo Paz, ¿no? Y yo creo que eso no hay que buscarlo en un programa racional, plenamente estructurado, ¿no? O sea, no hay que ver en su programa que está en las redes, ¿no? En el TCP, sino hay que ver los valores culturales, sociales que está encarnando y la tendencia histórica que está encarnando, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que ha sido muy concreto, de hecho, Paz cuando ha dicho capitalismo no para unos, capitalismo para todos. Eso te está diciendo otra forma, ¿no?, de interpelación del capitalismo que ya no es el de las instituciones, del Banco Mundial, del FMI, sino el capitalismo del emprendedor, del cuentapropista, de la economía informal que conecta muy bien con los sectores populares. Eso no hay que negar, ¿no? Y de eso yo creo que eso hay que explicar. A eso yo añadiría también el componente moral, ¿no? Si algo nos dice esta victoria de Lara, es primero la crisis moral, la derrota moral, sobre todo de la izquierda, ¿no?, en el manejo de la cosa pública. Eso es un hecho, ¿no? Y la figura de Lara representa justo eso. Un ciudadano común que denuncia casos de corrupción, que su superior le agrede y que él denuncia el abuso de poder. Eso es lo que la gente, de alguna forma, se ha identificado con esa figura de alguien común que lucha contra el poder con valores morales, ¿no? De alguna forma yo diría que es una suerte de regeneración moral de la política, ¿no?, que es un poco lo que te propone bajo el discurso de la renovación.
Pero también, si uno ha seguido y cierro con eso, las intervenciones del capitán Lara, pero también del propio Rodrigo Paz, ayer cuando daba su discurso de victoria, es una presencia reiterada del conservadurismo moral y de la religión, que se combina con un patriotismo, ¿no? Dos discursos están ahí. Uno, nosotros vamos a reunificar la patria, ¿no? Que es vamos a suturar los clivajes raciales, la discriminación, ¿no? A través de un discurso patriótico, y ha dicho Bolivia, 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 no sé si se acuerdan, ¿no? La primera frase que ha dicho ayer en su discurso. Eso es muy importante, el retorno de una suerte de discurso nacionalista. Y lo otro, el conservadurismo moral, Paz lo ha dicho reiteradamente, Dios, Dios igual, pero Edman Lara desde hace mucho tiempo viene impulsando en las redes sociales con grandes logros una suerte de punitivismo penal también, ¿no? De decir, vamos a reformar todo, castigar todo a todos los que incumplen, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y que engrana más también con otra suerte de valores cristianos, religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también hay un componente regresivo. Y en cuanto a su modelo económico, si uno revisa, claro, es bastante ecléctico. Yo diría que dice, vamos a mantener todas las políticas sociales, pero vamos a destruir el Estado, ¿no? La economía no para el Estado, para la gente, te dice, por ejemplo, Paz, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser su trampa en el futuro, pero no te está planteando tampoco algo completamente distinto a los demás. Te está diciendo también liberalización económica, pero con consideración a los sectores populares, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto se va a ir decantando progresivamente, porque además Paz y Lara no son candidatos sueltos que van a estar en el aire, sino que se van a tener que anclar en fuerzas económicas y sociales. Y ahí hemos visto cómo las élites empresariales, etcétera, son también bastante pragmáticas para orientar sus apoyos. Cierro y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lu. Yo quiero igual dar un muy pequeño balance. No sé si se acuerdan, el anterior programa hablamos un poquito de esto, igual detrás de cámaras charlaba un poco con la Carmen, con la Lu, que para mí hubiese sido muy, muy interesante tener un programa después de las elecciones para reflexionar la derrota, ¿no? Yo tenía un poco la idea de encontrarnos y sentirnos tristes juntos y reflexionar juntos sobre qué es lo que había pasado con las izquierdas, cuáles son los errores que han cometido las dirigencias, cuáles son los errores que hemos cometido nosotros, las bases, los espacios organizados fuera del orgánico. Pero a mí me ha choqueado un montón que este sentimiento de derrota no es algo generalizado en muchos sectores de izquierda, ¿no? Al menos yo hablo desde mi sesgo, ¿no? Desde, por ejemplo, mi algoritmo de cómo está el Facebook, mi Facebook en este momento, pero hay mucha gente que está celebrando lo que ha pasado. Mucha gente dentro de izquierda, le vamos a poner entre comillas radicales, mucha gente orgánica, hay gente que se siente aturdida, como todos. Creo que ha sido un poco un shock lo de ayer, pero ese es un aturdimiento con relativo optimismo, ¿no? Y eso, en todo caso, yo no pierdo ese sentimiento de derrota, ese sentimiento de abordar la crisis y enfrentar un poco reflexivamente pues los errores, pero creo que vamos a tener que enfrentarlo después. Creo que a futuro tendremos que tener un programa de esto cuando sea un sentimiento acompañado, ¿no? Cuando la gente tenga pues un entendimiento colectivo de qué representa esta política neoliberal, ¿no? Porque además puede sonar un poco incluso hasta panfletario, pero no sé, yo pienso en Noboa, ¿no? Pienso en Noboa, y él era nadie en un debate presidencial, igual que Paz era nadie el último debate presidencial, y ahora yo estoy viviendo en Ecuador, para quienes no saben en este momento, pero este es un país que casi no es un país. Es un intento de país, se colapsó, ¿no? Es una situación de mucho miedo, la gente no sale en las noches. Igual pienso en Argentina, en Milei y Macri, ¿no? Que tienen su ruptura interna. Obviamente ellos representan dos proyectos, digamos, neoliberales distintos, pero en la política de ajuste hacia la gente, hacia los sectores marginales subalternos, son casi lo mismo. Son sumamente agresivos, violentos, hostiles. Entonces yo creo que nos va a tocar un poco enfrentar eso, y también en bueno, ya futuro, que cada vez se va posponiendo pues este programa anhelado de la tristeza, ¿no? Tendremos que entender pues que yo creo que algo hicimos mal también para que la gente no... Creo que viene mucho de la mano con esta derrota moral que menciona la Lu, para que la gente ahora esté tan alegre, ¿no? Me hace pensar mucho en el golpe de Estado.
como esa imagen de la gente saliendo a lanzar petardos y gritando, incluso había banda en Cochabamba, me acuerdo, en alguna avenida durante el golpe de Estado, y unos meses después todos estábamos muy mal, ¿no? La misma gente que estaba celebrando estaba pasándola muy mal, y he tenido esas mismas sensaciones como, además, Comunidad Ciudadana, el partido, porque aquí en Ecuador me preguntaba alguna gente qué onda, de dónde viene Paz, y Comunidad Ciudadana es pues un poco el partido que ha abierto la puerta al golpe, ¿no? Es el que denunció el fraude y todo lo que vino después. Entonces, es un poco el retorno de eso, ¿no? Es un poco la victoria del golpe lo que se está sintiendo en este momento. Eso, no sé si de qué temita ahora de las elecciones quisieran conversar. Yo estaba pensando un poco en la composición de la asamblea, ahora que lo mencionó igual la Carmen, que ha sido sumamente desilusionante, creo que es la parte más triste, ¿no? Entonces ahí, Carmen, no sé si tú quieres decir algo. Igual hay algunas cositas que a mí no me quedan claras. No sé si alguno ha podido ver cómo van a quedar los uninominales, ¿no? Ahora sabemos un poco de los pluris, pero creo que realmente en los uninominales se van a revelar algunas otras cositas. Por ejemplo, si ha habido o no, cuánto voto cruzado. Siento que tal vez ahí todavía queda esperanza, o tal vez es la esperanza que yo tengo todavía. Eh, Aunque viendo cómo ha votado la mayoría de países, de países, de departamentos, realmente no sé si queda tanta esperanza. Lo poco que yo he podido ver de cómo va a estar, tal vez podemos buscar la gráfica de cómo va a estar distribuida la cámara, es que sí o sí, como decía alguien hace rato, no me acuerdo si fue Ariano o Luciana, eh, el partido de la Paz va a tener que buscar con quiénes gobernar, ¿no? Sí, tienen una mayoría, han logrado tener bastantes senadores, bastantes diputados pluris, pero no creo que les alcance solos, ¿no? Entonces aquí yo creo que va a haber cierta tendencia de como, por ejemplo, hacia qué lado se van a ir, qué apoyos van a buscar, con quiénes, para qué tipo de propuestas. Por ejemplo, ya veíamos que en los debates están coqueteando ahí para mí más descaradamente que Andrónico y del Castillo. Para mí fue un coqueteo más descarado entre Tuto y Paz, ¿no? Que estaban diciendo, yo voy a cerrar el Ministerio de Justicia, tú vas a cerrar el Ministerio de Justicia, yo sí voy a cerrar el Ministerio de Justicia. Entonces ahí hay cierto coqueteo que en realidad muestra una derecha que no está tan separada de Tuto, por ejemplo, ¿no? Justamente ahorita hay gente que está queriendo decir centro y derecha y no sé qué, pero vienen de diferentes lugares, como dijo Lalú, pero hay unas propuestas en común muy cercanas. Después, Samuel en su discurso de aceptación de la derrota, digamos, le brindó su apoyo a Paz y a Lara, llamando un poco a sus adeptos a también dar ese apoyo, pero también llamó a liberar a Camacho. Dijo, quien esté, ojalá que libere a Camacho, como que unas palabras ahí bien raras, que a mí me va a ser interesante ver cómo hacen como la cabriola de tener este discurso como de endurecimiento, de castigo a lo corrupto y de saber que gran parte de los que han votado por ellos, en gran parte no creo que les haga gracia que cancelen los juicios a Yanine o que liberen a Camacho. O sea, creo que ahí van a tener una pequeña o un gran cruce de intereses entre una parte de su electorado que claramente está viniendo de un sector, sí, religioso y con ciertos valores morales conservadores, pero al fin y al cabo también de extracción popular, que siento que no les van a venir tan bien estos otros acercamientos hacia la derecha tradicional, con la que sí o sí se van a tener que acercar para poder tener, o con unos o con otros, se van a acercar para poder tener gobernabilidad y sacar cosas desde la asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si ahora o después, tal vez para acabar, sí me gustaría hablar del nulo, ¿no? De cuánto ha sido el nulo, de qué quiere decir, porque al final están ahí y yo creo que han pintado también lo suyo. Pero bueno, lo dejo por ahí ahorita. Bueno, quizás podríamos entonces hablar un poquito de lo del nulo, ¿no? Para romper el hielo, a mí me gustaría comentar que ayer he visto inmediatamente después de los conteos hubo un balance en el trópico.
y se realizó una especie de empleado y empezaron pues a felicitarse por los logros obtenidos en el nulo, ¿no? Cada momento salía algún dirigente a decir, bueno, lo logramos, este era el objetivo. Y no sé cuál es la lectura, qué piensan ustedes de esa reacción inmediata por parte del levismo, ¿no? No sé, Lu, esta vez para invertir el orden, si nos quieres contar un poco qué piensas en ese sentido. Sí, bueno, yo primero solo quería cerrar una ideita más con lo de Lara, que creo que es fundamental porque anda como flotando en el aire. Yo diría, por ejemplo, que esta elección es una derrota de los centros, ¿no? Claramente es una derrota de los centros, lejos de lo que se cree, ¿no? Que Rodrigo Paz representa un centro, es la derrota de Samuel y de Andrónico, básicamente, ¿no? Que son, y al contrario, más bien lo que se fortalece son los extremos y esta posición por encima. Eso me parece clave. Otro elemento también clave es que no porque sea popular, no porque tenga votación indígena, es mecánicamente progresista, de izquierda, lo que sea, ¿no? Lo popular puede ser de derecha ya. Y pensar esa pregunta y explicarnos incluso qué es de derecha, qué significa derecha ahora mismo, etcétera, nos abre todo el mundo, podemos desarrollarlo después, pero es un poco para tensionar con esas posiciones demasiado optimistas, en mi parecer, que quieren ver ahí una revisión de lo nacional popular, etcétera, ¿no? Sociológicamente lo popular está ahí, pero en términos de movimiento político lo que estamos viendo es un proceso de descomposición, eso por otro lado. Lo tercero, a la inversa, la derecha no necesita per se que gobiernen sus propias élites políticas, ¿no? O sea, eso yo creo que es un hecho. O sea, no necesitan gobernar por sí mismas a través de su gente, y eso lo han demostrado históricamente, ¿no? Los gobiernos neoliberales, por ejemplo, de Fujimori, por poner algo, ¿no? El propio Milei, etcétera, te está mostrando que puede haber outsiders que sean más efectivos que las propias élites tradicionales para gobernar, ¿no? Y yo ahí le pongo mucho énfasis, ¿no? Es decir, no hay que esperar una suerte de mecanicismo entre la composición de clase y la orientación del proyecto político, ¿no? De hecho, yo creo que este tipo de outsiders son más eficaces porque logran integrar las demandas populares y conciliarlas con los intereses empresariales en una suerte de revolución pasiva, ¿no? Que es lo que han hecho los liderazgos populistas de derecha en Latinoamérica, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que la Carmen decía, porque su labor prácticamente es esa, no es esta derecha racista que va a negar y va a excluir de antemano a lo popular, sino que es una derecha distinta que tramita lo popular para incorporarlo dentro de su proyecto político. Milei está haciendo eso, Milei también es un neoliberalismo popular, ¿no? Populista y popular, por ejemplo, ¿no? Entonces pongo esos elementos porque nos ayuda como a tensionar y no hacer una lectura, yo diría, demasiado optimista de eso, ¿no? Luego, ahora sí, al punto que planteabas, que es un poco mirar qué pasa con la izquierda también, ¿no? Yo creo que evidentemente ahí el victorioso es Evo Morales, que se ha consolidado como el referente de la izquierda, ¿no? Es un andrónico prácticamente barrido por completo, ¿no? Y ahí, claro, el voto nulo constituye ahora la tercera fuerza a nivel nacional, ¿no? Ahí con los paréntesis que podamos hacer para ver si todo ese voto le corresponde a Evo, etcétera, es otra discusión. Los trotskistas nos van a reñir ahorita, pero en todo caso es un Evo Morales que ha demostrado capacidad de cohesionar a los sindicatos campesinos, a las comunidades y al mundo rural en su conjunto atrás de él, ¿no? Entonces, y ha barrido a los otros liderazgos de izquierda. Eso es un hecho y en ese sentido ha sido victorioso. Pero es un liderazgo, yo creo que es... que precisamente también ahí reside su dificultad, que se trata de un liderazgo que en la medida en que es más radical, está cada vez más recluido a ese espacio territorial. Y yo siento que lo que vamos a ver en perspectiva es que lo que le ha cobrado factura a Andrónico, es decir, su incapacidad de trascender al ámbito rural, le va a cobrar factura a la inversa a Evo Morales. Lo que vamos a ver es un Evo Morales más bien recluido en su base rural, ¿no? Y con muchas dificultades para trascender a las urbes. Y esto no lo digo solamente así porque se me ocurre, sino que así se ha demostrado en todo su desenvolvimiento durante el gobierno de Arce, ¿no? Evo ha hecho muchas movilizaciones, ha tratado de absorber las demandas populares de la crisis económica y no ha podido, no se le han plegado ni transportistas, ni comerciantes, ni nada, y al contrario, el antievismo se ha hecho más fuerte y la demanda de orden también,
¿no? Es decir, era un gobierno tan débil el de Arce, pero no, ni así ha podido tumbarlo. Entonces ahí nos está mostrando también las dificultades que va a tener Evo Morales en perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que hay una victoria, eso es inminente, ha demostrado que su legitimidad está ahí, pervive, persiste, que es un liderazgo que cohesiona esa base rural, pero también me parece que es un liderazgo que no va a tener capacidad de irradiarse, ¿no? Y ahí creo que está su límite, ¿no? Y después, bueno, la derrota de Andrónico, yo creo que básicamente, porque una fuerza que ya luchaba completamente a contracorriente, ¿no? Y esto lo digo justo con las preguntas que hablamos antes, ¿por qué no es Andrónico u otro el que capitaliza esto, ¿no? Y es precisamente, y las encuestas también reiteradamente lo han mostrado, es que la gente, el 70% de la gente quiere un cambio radical. Eso ya te dice algo, ¿no? No quieren a la izquierda de entrada. Y un 60% se autodefine como de derecha. Ahí también te está diciendo, no quiero a la izquierda, ¿no? Entonces había un escenario completamente adverso. A eso se suman las múltiples debilidades de Andrónico, un liderazgo completamente dubitativo, que no ha podido construir una personalidad propia, la candidatura de Mariana Prado que generaba muchos anticuerpos y sobre todo y fundamentalmente una propuesta política que se ha quedado al medio, entre lo nuevo y lo viejo. ¿No? No ha podido sortear esa ambigüedad, ¿no? Es un programa político sin identidad, lo habíamos dicho la anterior vez. Y el último elemento es que tampoco ha podido desarrollar una claridad estratégica para lidiar con el factor Evo Morales. Igual se ha quedado al medio, sí, pero no, ¿no? Cuando tal vez ahí la estrategia hubiera sido más bien independizarse completamente de Evo Morales y plantear ahí sí una alternativa completa de renovación, ¿no? Y ahí tal vez hubiéramos visto, no sé si un resultado peor, pero un resultado distinto, me parece, ¿no? Y ahí yo creo que ese intento de renovación de Andrónico Rodríguez fracasa completamente, ¿no? Pero yo creo e insisto largamente con esto, sería un error ver en esta elección algún tipo de éxito para la izquierda, al contrario, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque aquí ya no es la derecha tradicional volviendo solamente, sino que son los sectores populares corriéndose progresivamente a la derecha. Y eso es lo que me parece peor, ¿no? Es una interpelación directa a nosotros para pensar qué ha pasado ahí sociológica y políticamente para que esto suceda. Y no hay que analizarlo desde una perspectiva elitista, porque la izquierda también y el progresismo tienen una perspectiva a veces elitista, de decir, los manipulan, los han engañado, las redes sociales, ellos son tontos. No, ha habido una crisis económica y una división que le ha pasado factura eminentemente a la izquierda, pero dentro de un conjunto de cambios más estructurales y más coyunturales que están haciendo que lo popular también se vaya transformando. Y esto no es nuevo. Ustedes recordarán, por ejemplo, en su momento en las minas ganaba Banzer, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, lo popular no hay que tener una mirada esencialista de lo popular. Y yo creo que en realidad esa es la lección que nos deja. ¿Qué es lo popular ahora? ¿Existe lo popular? ¿No? ¿Qué puede ser lo popular de derecha? ¿No? O sea, hay un conjunto de preguntas que esta elección nos plantea y yo creo que nos revela, de hecho. Ahí antes que la Ariane intervenga, solo quería decirle, nos están viendo bastantes personas, bueno, ahí tenemos un público. Les quería decir que les leemos, si nos quieren comentar algo ahí está súper, para eso se supone que hacemos esto en vivo, así que denle. Y nada, dale Ariane si quieres entrarle. Sí, perdón, antes de entrar a lo del nulo, hay unas par de cosas que me han quedado sobre Rodrigo Paz y Capitán Lara, que estamos todos claramente pasmados y obsesionados. Entonces, antes de que, de que quede eso suelto, yo lo que quería decir es muy vinculado a lo que estaban hablando la Luciana y la Carmen, ¿no? Creo que o sea, siempre es, digamos, muy iluso pensar que una elección es puramente racional, ¿no? Es decir, este elector que no existe ni en Suecia, ni en Bolivia, ni donde sea, de la persona informada que va, lee los programas de gobierno y toma una decisión informada y dice, oh, esto es lo mejor para mi país, etcétera, no. O sea, el voto está comprobado en cualquier parte, que el voto es en parte racional, o sea, en parte uno se podría pensar, oye, ¿qué es lo que más conviene a este país respecto a lo que yo pienso y mi ideología? Y también siempre está muy cargado de emociones, ¿no? Cosas que probablemente te pueden rememorar un pasado idealizado, que te pueden proyectar hacia el futuro de forma idealizada, etcétera, ¿no? Siempre el voto tiene esa combinación entre lo racional y lo emocional. Creo que esta elección ha sido particularmente emocional, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que ha sido un voto irracional para nada, pero creo que aquí lo emocional ha jugado un componente muy fuerte porque cualquier sociedad que esté en crisis política, en crisis social y en crisis económica, vota con muchas emociones, ¿no? No es lo mismo una sociedad que está en un programa, un
proceso estable económico, en un proceso político estable, que una sociedad en crisis. Entonces creo que desde el 2020 andamos votando de forma sumamente emocional, ¿no? Con un alto grado de, si quieren, de angustia, de preocupaciones, de frustraciones, etcétera. Entonces creo que, y eso solo para decir, creo que justamente Rodrigo Paz y el capitán Lara son una candidatura que ha recibido un voto sumamente emotivo, sumamente emocional, anti muchas cosas, pero que no queda claro en sí qué son, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que son justamente como un monstruo de dos cabezas, ¿no? O sea, no es normal, concuerdo con la Luciana en que es un partido o es una candidatura populista de derecha, ¿no? Entonces se están anclando en valores morales, conservadores, ¿no? Em, pero no es normal que un partido populista de derecha tenga la base electoral de la izquierda, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, el caso de Trump, quien vota por Trump es el partido de derecha, es decir, es la base republicana y él lo que logra es que haya un 5 o 7% de gente que siempre es este voto fluctuante que lo apoye, ¿no? Pero la base de Trump es la gente que siempre ha votado por la derecha en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay una consistencia. Cuando vemos en Ecuador, Novoa igual es el voto de derecha ecuatoriano anti Correa, ¿no? El tema en Bolivia es que tenemos de una elección a la otra que un bloque de 30% pasa del voto del MAS de la izquierda a una candidatura que está defendiendo valores morales de derecha y de forma media disimulada valores de centro derecha en lo económico, ¿no? Entonces, ahí es una situación sumamente complicada para ellos dos, porque eres una candidatura que está con un discurso moral de derecha y con un discurso de centro derecha en lo económico, pero de pronto tu base son los salteños, tu base son las personas de las provincias en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, ¿no? Entonces, lo primero que vi hoy día fue al representante de los jubilados decirle, Capitán Lara nos prometió 2.000 bolivianos de renta mensual, no sé cómo le va a hacer, que él haga sus cálculos, que él vaya viendo el presupuesto del Tesoro, pero a nosotros nos va a cumplir, ¿no? Entonces, eres de derecha, pero has tenido que prometer a esa base cosas que obviamente no van con un programa de derecha, ¿no? Entonces, para mí, ese es un momento en el que les han dado, digamos, si quieren, como un voto sorpresa, se los han regalado en cierta forma, y va a depender de su talento político para tratar de generar una coherencia entre esas cosas, ¿no? Es decir, ellos, primero, Rodrigo Paz viene de una ideología de centro derecha, pero además va a depender en el Parlamento del voto de probablemente Samuel Doria Medina, ¿no? Como decía la Carmen, ¿no? Él va a tener que pactar con otros partidos de derecha para poder tener viabilidad en el Parlamento, ¿no? Entonces, por una parte depende de la derecha, va a depender de los empresarios, ¿no? De que no quieran trabar su gobierno, pero al mismo tiempo su base electoral es una base sumamente popular y como de forma muy paranoica están diciendo en redes, los masistas, ¿no? No son los masistas, son clases populares que le han votado a él, ¿no? Entonces yo lo veo que está como en una posición de sándwich, ¿no? O sea, está apretado entre esos dos lados y depende del talento político el que puedas articular ambas cosas, ¿no? O sea, si él tiene el talento, a mí me hace mucho recuerdo esa situación a la de Barrientos, ¿no? Que él venía del MNR, venía de la Revolución Nacional, pero ganó justamente en un discurso anti-MNR, ¿no? Entonces, su gran talento fue decir, yo voy a respetar la reforma agraria, voy a respetar los avances de la Revolución Nacional, pero vamos a girar hacia la inversión privada, vamos a también dar la bienvenida a Estados Unidos en Bolivia, etcétera, ¿no? Logró de forma muy brillante, con mucho talento político, conciliar ambas cosas, ¿no? Intereses populares con una agenda mucho más girada a la derecha. Si Rodrigo Paz y Lara logran hacer esa conciliación, creo que les puede ir muy bien y pueden hacer una cosa muy extraña en Bolivia, como siempre en Bolivia, ¿no? Pero una cosa como de un populismo de derecha, pero que logra conciliar ciertas reivindicaciones económicas o redistributivas de izquierda, ¿no? Si no logra hacer eso, si se va hacia el lado puramente empresarial o si se intenta ir hacia el lado puramente popular, creo que podría durar muy poco, ¿no? En caso de que, todo esto es hipotéticamente en el caso de que ganen una segunda vuelta. Bueno, eso, ¿no? Porque creo que hay unas tensiones muy interesantes que se van a ir haciendo evidentes en esa candidatura. Y luego sobre Evo, creo que en realidad no es nada despreciable, ¿no? Si hacemos el cálculo, tiene más o menos un 15% de voto. Ya quisiera algún político en Bolivia, pese a todos los juicios, a todas las acusaciones, a estar encerrado en el Chapare, no poder pisar ninguna de las ciudades del país, no poder hacer una campaña en el sentido tradicional del término, mover el 15% del voto. Y no es cualquier 15%, ¿no? Es un 15% muy asentado en áreas rurales, gente muy organizada, gente que puede radicalizarse muy fácilmente, ¿no? Gente que tiene, digamos, como ciertas creencias de forma muy asentadas. Entonces, o sea, es decir, es bastante impresionante que haya logrado ese 15% en la situación en la que está, pero de todas formas creo que por ahora continúa sumamente arrinconado en el Chapare, ¿no? Y va a continuar esa situación. Y creo que va a depender mucho de lo que pase justamente con esta otra candidatura que ha captado lo popular, que es la de Lara y la de Paz, ¿no? Si Lara y Paz logran un poco conciliar estos intereses empresariales con lo popular,
probablemente Evo va a seguir muy atrincherado en el área rural y en el Chapare. Pero si fracasan y lo popular nuevamente se ve sin alguien que los represente políticamente, creo que Evo puede volver un poco a expandir, no como antes, no en las proporciones que tenía antes, pero creo que puede expandir nuevamente su voto, ¿no? Y con esto cierro los apuntes, mi comentario, mi intervención, porque creo que el problema es un poco lo que ha dicho la Carmen, ¿no? O sea, hay una desconexión muy profunda entre el Parlamento y la sociedad boliviana desde el día uno que ese Parlamento asuma funciones. ¿Por qué? Porque ha sido un voto visceral, ha sido un voto castigo al MAS en buena medida. Eso ha hecho que las ideas de izquierda, las ideas feministas, las ideas progresistas, redistributivas, desaparezcan del Parlamento, pero yo no creo que hayan desaparecido de las aspiraciones de la gente. Es decir, yo no sé si en el Alto, por ejemplo, se ha abandonado la idea de que los bonos, por ejemplo, la redistribución es buena. Creo que ha habido mucha rabia, ha habido mucho enojo contra el MAS, se ha votado hacia la derecha, pero todas esas ideas que siguen latentes en la sociedad boliviana no van a tener una representación parlamentaria, ¿no? Y eso va a generar un quiebre muy rápido, me parece, a no ser que alguien logre justamente procesar esas tensiones. Me está gustando mucho me está gustando mucho cómo está saliendo el programa. Eh, Ahí nos han comentado en la transmisión, te mandan un saludo Luciana Cora Barahona, también la Lu Mayorga nos está escuchando. Lu, un saludo, un abrazo desde aquí, desde la Champaguerra. Eh, bueno, ya estaríamos llegando más o menos al final. No sé si quieren hacer alguna proyección a futuro, que ese era otro de los ejes que íbamos a tocar, pero que más o menos ya se han comentado un poquito, ¿no? Eh, de todos modos, no sé, o Carmen, creo que ahí no, justo querías hablar un poco del nulo, que creo que no te compartí la palabra. Claro, muy breve, ¿no? Estábamos viendo con mi compañero un poco los números, porque realmente cuando los ves en el conteo rápido, que es el que está ahorita disponible, ves el nulo que llega más o menos a un 19% y se compara con lo de los otros candidatos, pero realmente parece menos, ¿no? Porque lo de los otros candidatos, el porcentaje está calculado ya quitando los votos nulos. Y realmente, cuando decimos que es la tercera fuerza, es porque está, si quitas ese 4% ese 4% que históricamente ha sido nulo, porque 19 le quitas y queda como en 15 más o menos. Y Tuto, si calculas contando los nulos, está en 20%. No sé si me he dejado entender, pero bueno, la cuestión yo creo que está muy pegado a Tuto. Realmente, si ves los nulos y calculas los porcentajes de los otros candidatos, incluyendo el nulo, ¿no? Y también creo que es interesante verlo por departamentos, ¿no? Como que quería mostrarles y mostrar la computadora y eso porque tenemos los cálculos, pero como que no quiero hacer esa movida técnica ahorita. Confíen en mí o búsquenlo en la página de la web del CIREPRE. Y bueno, en Cochabamba es la primera fuerza. Aquí muchos de nosotros somos de Cochabamba, entonces, ¿por qué no darle un poco a Cochabamba? El nulo ha tenido casi 33% en Cochabamba. Tuto después es la otra que con un 18%, siempre y cuando calcules con los nulos también, si no es un poco más. Después viene recién Manfred y después viene Andrónico. Y creo que ha perdido de tan mala manera Manfred que ya ni siquiera lo hemos mencionado, ni entre los perdedores, ni entre los ganadores, ni entre nada. O sea, si hay un perdedor, o sea, peor que Andrónico, peor que nadie, creo que es Manfred, porque ni en sus zonas fuertes ha ganado, ¿no? Y claro, ahí puedes hablar muchísimo de un montón de cosas que ha hecho mal, incluyendo su pésima gestión como alcalde y el lío de la basura y todo eso, pero también que mucha gente de la que yo creo que iba a votar por él, de la que lo ha llevado, por ejemplo, a la alcaldía, se ha partido entre Tuto y Paz, ¿no? Entonces creo que ver también por departamentos, que todavía no se puede ver hasta el municipio, que eso lo vamos a ver después cuando ya salgan más los datos del conteo oficial, nos va a revelar más de verdad de qué voto se ha ido dónde, ¿no? Si de verdad el voto masista se ha ido a Lara o si se ha ido o sea, quiénes se han ido dónde. Siento que va a ser muy interesante verlo por municipios, pero en esto que Cochabamba tenga tanto nulo, ¿no? Que llega al 32%, habría que ver si es
como dice la Lu, que viene totalmente de su bastión en el trópico, y ahí se confirmaría esta hipótesis que nos dice la Lu de que pues le va a costar mucho salir de de las áreas rurales, o cuánto viene en Cochabamba al menos también de la ciudad, ¿no? Porque creo que ha pegado bastante fuerte, más de lo que se esperaba, el nulo entre los barrios de la zona sur, o al menos de lo que yo he podido sentir estando ahí con la gente, ¿no? Eso siempre es mi círculo, así que eh, puede ser sesgado. Y bueno, finalmente, hablando un poco de esto de la clase popular, si existe o no existe, o quiénes han votado y por qué ahorita los están acusando de masistas, o de masista lo están acusando al Lara y al Paz, me gustaría recalcar como esta índole racista que tienen gran parte de la derecha, ¿no? Que de alguna manera esperan ganar sin esa gente. O sea, deberían estar festejando, de hecho, que gran parte de esa gente que ha votado durante muchos años al MAS se está cambiando, un cambio que yo habría que ver cuán profundo va a ser, pero yo creo que está siendo profundo, a votar a un candidato más conservador, más de derecha, etcétera, etcétera. Pero lo que ellos ven es que esa gente es inherentemente, o sea, no quieren tener nada que ver con ella. Yo siento que hasta rechazan su voto, y por eso están en la situación en la que están, porque nunca han apelado, ¿no? A esa gente, y realmente creo que ahí se ve cuán clasistas, cuán racistas son, que en vez de decir, ah, esa gente ahora se está cambiando y está votando por nosotros, digamos, lo que consideren ellos. No, más bien van a decir, ese ya no es de nosotros porque esa gente le ha votado a él. O sea, es una lógica muy, muy enredada, ¿no? Y bueno, nada, la verdad, ahí ya les dejo un poco la palabra. Bueno, ya les dije que ya íbamos a empezar a terminar. Karen, estamos con un poquito de retorno ahí, porfa, tu micrófono. Pero nos han hecho dos preguntas en el Facebook. Entonces, se las quiero compartir, ¿no? La primera es de Álvaro, un saludo Álvaro. Álvaro nos está diciendo, ¿y ahora somos representación de lo popular o no somos? Y si no somos, ¿qué somos? ¿Qué es lo popular? Creo que ya no soy tan cool como creía, todavía se dice cool o estoy muy viejo para el TikTok. Postdata, el pueblo quiere escuchar la opinión del Garabato. Para quienes no lo conocen, el Garabato estaba por ahí cerca de la Carmen. Y que un poco también era la pregunta que hacías tú, ¿no, Lu? Respecto a esta nueva significación de lo popular. Y también el Joaco Mayor, Joaquín, un saludo, Joaco, dice, interesante todo el programa, una pregunta particular, tal vez sea muy temprano para abordarla. Después de la derrota de Tuto y Doria como candidatos, las logias de Santa Cruz, ¿dónde creen que encajarán en el nuevo orden político los grupos de interés de la agroindustria en Santa Cruz? O sea, ¿quiénes van a estar representando mejor tal vez los intereses de la agroindustria? No sé si alguien quiere responder ahí esas dos preguntitas. Sí, yo creo que ahí puedo empezar con lo de lo popular. Creo que lo de lo popular es clave, ¿no? Yo haría ahí dos distinciones, si se quiere, un poco teóricas, pero así muy sencillas, ¿no? Yo creo que hay una dimensión sociológica de lo popular que tiene que ver con todas las clases subalternas, ¿no? Clases que ocupan si se quiere, las posiciones más bajas en la estructura social. Esa es una lectura sociológica de lo popular y eso siempre va a existir, ¿no? Sectores que pertenecen a las clases más bajas de la sociedad, por ponerlo en simple. Pero hay una dimensión política, ¿no? Que es lo que hemos venido discutiendo todo este ciclo, que es lo indígena nacional popular, y que es la constitución de esos sectores populares como un movimiento político que si se quiere, busca una suerte de democratización a través del Estado, ¿no? Que es un poco lo que hace Zabaleta combinando a Weber con Gramsci, ¿no? Eso es lo que se está descomponiendo. A nivel sociológico, lo popular va a seguir existiendo, de ahora para siempre, ¿no? Pero a nivel político se está descomponiendo como un movimiento social. Inclusive yo añadiría que a nivel sociológico, y hemos venido discutiendo eso en el anterior programa, hay una transformación estructural, y lo decíamos la otra vez. De alguna forma esta división entre el voto de Evo y el voto que era de Andrónico, pero ahora es de Paz, nos está mostrando lo que decíamos la otra vez, que lo popular ha cambiado, porque este sector popular por lo menos ha tenido un cambio generacional, ha tenido un proceso de urbanización, un proceso de profesionalización, y todo eso no hemos estudiado hasta ahora, además de inserción a los mercados chinos
campesinos, etcétera, ¿no? Todo ese diagnóstico sociológico sobre este nuevo segmento popular no lo hemos hecho y tal vez ahí va a haber el proceso de reactualización de la izquierda en el futuro, ¿no? Y yo haría esa distinción en un primer nivel de lo popular. También añadiría un poco, dialogando con lo que planteaba Arián, yo ahí tensionaría un poco, porque más bien creo que estos liderazgos populistas han mostrado precisamente su capacidad de interpelar a los sectores populares. Para eso hay que ver, por ejemplo, el gobierno de Trump, claro, ahora es el gobierno completamente de las élites, pero acuérdense cómo empezó en sus inicios, ¿no? Se hablaba justamente de la clase obrera blanca, ¿no? Que reaccionaba frente a la migración y fue esa la base inaugural con la que Trump irrumpe en la política. Milei también le habla al pibe, ¿no? Al pibe del delivery, ¿no? Cuestiones así. Y a mí, ¿a qué me hace recuerdo en Bolivia específicamente? A esa tradición más vinculada al neopopulismo, ¿no? A Condepa, estoy pensando, ¿no? Un poco en Condepa, un poco también en, ¿cómo se llama el papá de el Johnny Fernández? Ya se me ha ido su nombre, pero a ese neopopulismo. ¿No? Estoy pensando ahí, o sea, para mostrarles cómo es posible un populismo de derecha, ¿no? Y creo que es completamente natural porque como cualquier clase social, los sectores populares tienen sus propias contradicciones, ¿no? En algunas cosas pueden ser más progresistas, en otras menos, y de hecho hay varios estudios que muestran cómo últimamente, o sea, que se les pregunta, ¿no? Esto de la derecha y la izquierda, no esto de las encuestas, sino estudios más de investigación, y es bien interesante porque los sectores populares te dicen que se acabe de una vez el Estado, hay que de una vez eliminar las empresas privadas, pero al mismo tiempo te dicen, pero no me reduzca mis bonos, pero me tienes que seguir dando esto y esto y lo otro, ¿no? Entonces yo creo que leer eso, ¿no? Esa contrariedad que está pasando en lo popular y cómo se va a dirimir también los elementos progresivos y regresivos es clave también para cómo va a decantar ese proceso político, ¿no? Lo otro que diría, y es en relación a lo que creo que preguntaba Joaquín, claro, hay un fenómeno bien interesante con lo que pasa respecto a las élites tradicionales, ¿no? Porque sobre todo los empresarios cruceños, claro, ya estaban listos para dar el salto nacional, ¿no? De hecho, esa era un poco su ambición en esta elección, ¿no? Promover a Samuel o a Tuto y una vez pasar a ser nacionales de lo territorialmente confinados que estaban hasta ahora, ¿no? Sin embargo, aquí se ha demostrado que en la derecha, y precisamente por eso surge el outsider, hay también una debilidad orgánica, es decir, no han podido articular una completa unidad entre facciones del capital y sobre todo, yo diría, entre facciones territoriales del capital, ¿no? Hay muchas tensiones internas que no han logrado producir una unidad de clase y una unidad de proyecto. Y el outsider también es un símbolo de eso, de que hay una clase dominante que no puede gobernarse por sí misma, ¿no? Y necesita a un tercero para hacer su tarea prácticamente, ¿no? A mí me da la impresión, y de hecho lo han demostrado durante el largo gobierno de Evo Morales, que los empresarios han sido completamente pragmáticos, ¿no? Y han negociado permanentemente con quien estaba en el poder y ahora me parece que eso va a fluir con mucha más afinidad, ¿no? Sin duda yo no creo que la ARA sea el mejor candidato que ellos quisieran por su racismo, su clasismo, etcétera, pero ahí los intereses económicos van a primar y así lo han demostrado históricamente. Y luego solo quiero cerrar con la cuestión de lo territorial y de las asambleas legislativas, ¿no? Yo creo que en la asamblea legislativa ya se ha mostrado que obviamente el PDC es mayoría y que el sistema político, si se unifican los tres, que es muy probable, va a tener una suerte de 2/3, es decir, van a poder aprobar prácticamente lo que quieran, teniendo los 2/3 del Parlamento, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque en el último tiempo se estaba discutiendo una serie de reformas a la ley de inversiones, reformas a la ley de hidrocarburos, a la ley agropecuaria, una serie de reformas estructurales que necesitaban mayorías y que ya la tienen, y otras más, como la reforma constitucional, por ejemplo, que necesita 2/3, ya la tiene, ¿no? Eso estoy queriendo decir. Ahora, evidentemente sería un error pensar que la gobernabilidad, entre comillas, está completamente reducida al ámbito institucional, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver es evidentemente un Evo Morales que al final su único recurso para persistir es la movilización, ¿no? Es un Evo Morales que no tiene otro elemento más que movilizar a las personas en este momento, ¿no? Y ese va a ser su recurso de poder, básicamente, ¿no? Y a eso se van a sumar una serie de conflictos, yo pensaría más bien más fragmentarios, atomizados, sectoriales, como fruto de la crisis económica y las medidas que vayan a implementar, que nos va a dejar un escenario de profunda conflictividad. Y ahí está el otro desafío, ¿no? Porque ahí esa es la cuestión, cómo estos sectores van a poder o no construir legitimidad ahí. Y yo diría, también hay dos cositas más, claro, ahí está clara la derrota
de Manfred en Cochabamba, pero también la derrota de Samuel y de Camacho en Santa Cruz. Eso me parece, nos da para discutir otro programa, pero me parece central por las disputas internas locales que habían ahí. Y también vemos un Lara arrasando en los territorios tradicionales del MAS, Potosí, Oruro, La Paz, El Alto, etcétera, ¿no? Y eso también ya debería decirnos algo, ¿no? Interpelarnos algo. Y quiero cerrar solamente con esta idea más. Lo que me parece es que la segunda vuelta, sin embargo, de alguna forma plantea un escenario completamente nuevo, ¿no? Completamente nuevo, porque ahí, o sea, es decir, hasta los propios votantes del nulo, los votantes de Andrónico, todos esos votantes van a tener que decantar, ¿no? Y hemos visto que Rodrigo Paz tiene capacidad de interpelar a los sectores populares, ¿no? Porque está cambiando las coordenadas con las que se mueve la política, ¿no? Es decir, yo no haría una traducción mecánica de la primera vuelta a la segunda vuelta, ¿no? Es un piso nuevo con estas coordenadas de élite tradicional versus pueblo común, que pueden remover, ¿no? De alguna forma, las fuerzas políticas que se han establecido hasta ahora. Yo diría que una de nuestras advertencias de esta elección es no leer este proceso de fin de ciclo, de transición política con las coordenadas del pasado. Creo que si hacemos ese trasplante mecánico, hay un problema ahí, no estamos entendiendo, creo, lo que está pasando, es una advertencia para nosotros, y más bien entender cómo en ese proceso de transformación del campo político las fuerzas se van a recomponer y qué lugar le queda a la izquierda, al progresismo ahí, o qué otras posibilidades hay de recomposición en otro lado, ¿no? Yo creo, por ejemplo, aquí hasta el propio Evo Morales va a tener que definir su voto, ¿no? Va a preservar el voto nulo, cuál va a ser su relación con Lara, cómo le hablar a sus propios votantes que están yéndose con Lara, ¿no? O sea, hay toda una serie de dilemas, lo mismo con los otros podemos plantear, ¿no? Tuto, Samuel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo a grandes rasgos lo que veo es un PDC que va a crecer aceleradamente, ¿no? Eso se ve al tiro, pero también veo que va a haber una guerra sucia muy dura, va a ser un tuto, ya lo estamos viendo, que solamente porque es popular a ese nivel llega esa derecha racista y excluyente, ya le acusa de masista, ya acusa al PDC de zurdo, etcétera, etcétera, eso ya lo estamos viendo. Y de hecho, si Tuto le ha ganado a Samuel, ha sido por la guerra sucia, entonces yo creo que vamos a ver parte de eso, ¿no? Yo creo que la candidatura que tiene más posibilidades de ganar, obviamente, es la del PDC, eso se ve, pero no descartaría para nada a Tuto, ¿no? El Tuto ha mostrado la habilidad para reeditarse, para barrer con los que se ponen al frente, y creo que no podría darnos una sorpresa. Así que bueno, eso nos deja ya para otros programas cuando analicemos la segunda vuelta. Muchas gracias. Tal vez antes de pasarte la palabra Ariana, hermano, igual comentarles que nos han estado escribiendo más gente al Facebook. Un saludo al Mauri, a Chris Pérez, a Karime. Lamentablemente ahorita no nos va a dar para leerles. Creo que vamos a tener que habilitar un segmento en los siguientes episodios que solo nos dediquemos a leer comentarios. Qué bueno que estén ahí interactuando. Les mandamos un fuerte abrazo. Y ahora sí, Arián, que ya son a modo de conclusiones, ¿no? Estoy entendiendo un poquito estas últimas intervenciones. Entonces, hermano, ahí tienes la palabra. Sí, no, solo para ir cerrando, yo, digamos, sería un poco menos, no, para nada que Luciana sea optimista con el populismo de derecha, yo sé que no es su ala, no es su ala política, pero yo sería, digamos, un poco menos, más negativo en todo caso, menos optimista en el sentido de la capacidad de éxito que vaya a tener este populismo de derecha en Bolivia. Porque justamente el escucharlos me hace recuerdo a Max Fernández, me hace recuerdo un poco a Condepa, aunque de hecho menos orgánico que Condepa. Y justamente son, digamos, la palabra aguanta todo, ¿no? Es decir, no es tan difícil salir en la televisión o en redes. Yo sé que tiene mucho talento para hablar, por ejemplo, Lara, ¿no? Pero una cosa es insultar, una cosa es invocar a Dios en redes y otra cosa es hacer un programa de país consistente, ¿no? Entonces, la palabra, el TikTok, la cámara te aguantan muchas cosas en un momento en el que hay mucha rabia colectiva, pero luego hacer una conjunción entre intereses empresariales, entre intereses populares, entre un Estado en crisis, una economía en crisis, para mí es una labor que por lo menos ahorita Rodrigo Paz ni Edman Lara han dado ninguna señal de que estén en condiciones de lograrlo, ¿no? Es decir, tal vez estaríamos adivinando, ¿no? Tal vez sí tienen ese talento político, ese talento ideológico. Por ahora, Rodrigo Paz jamás ha mostrado eso. Tal vez, de hecho, el que más cercano a haberlo logrado ha sido su padre, ¿no? Que justamente combinó esta transición desde la izquierda del MIR, desde la izquierda de la UDP, hacia un programa neoliberal. Y de hecho, el MIR fue el partido que un poco contuvo a ciertos sectores campesinos durante el neoliberalismo, ¿no? A ciertas ONGs de izquierda, muy cercana también al MBL, etcétera, ¿no?
Podría ser una especie de Mir, pero el talento, por lo menos Jaime Paz ya había demostrado su talento político hasta en ese momento, en el 89, ¿no? Por ahora Rodrigo Paz y Lara no dan más señales de, más allá de ir digamos, de manejar una buena retórica, ¿no? Que en este momento les ha sido enormemente redituable, ¿no? Entonces, creo que en este contexto de segunda vuelta, probablemente la retórica igual les va a seguir jugando a favor, ¿no? Se lo van a seguir haciendo muy bien, van a evitar meterse en temas escabrosos como la privatización de empresas o como la crisis económica, ¿no? Van a seguir con un discurso ambiguo, un discurso mucho más moralista. Es ya cuando sea en gobierno, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? Que yo veo que pueden tener enormes probabilidades y eso se puede derrumbar muy rápido, ¿no? Pero, digamos, estamos aquí un poco ya jugando casi que a la bola de cristal, ¿no? Por ahí, yo con eso cerraría, ¿no? Con muchas dudas de la factibilidad y la viabilidad de esto que ha generado el voto, que son Lara y Paz. No sé si... Dale, dale, justo te iba a dar la palabra a Carmen, no sé si quieres Sí, ahí ahí es despedirte. súper breve. Yo creo que coincido mucho en que ha habido un voto, no sé, creo que Larian lo dijo como un voto, como un, te doy esto y a ver qué haces, ¿no? Como una confianza así un poco ciega. Bueno, no diría que ciega, pero sí de a ver qué pasa. Y creo que sí, este gobierno va a estar con mucha presión. Creo que la gente va a estar lista para ver qué pasa y si creen en Dios, yo creo que se tienen que encomendar porque yo creo que sí la gente va a estar muy atenta a lo que hagan y va a estar muy dispuesta a protestar, o al menos es lo que yo quiero creer. También respecto a la pregunta del Álvaro, digamos, de ¿y ahora qué es lo popular? ¿Quiénes somos? ¿Qué ha pasado? Yo creo que ahí nos tenemos que dar aunque sea por como pregunta o hipótesis científica, sociológica, de qué hubiera pasado con alguna propuesta de izquierda, de verdad, digamos, más radical de izquierda. Hubiera fracasado todavía más entre las clases populares, se hubiera ido al caño, hubiera tenido cierta popularidad entre los que antes eran al MAS, hubiera apelado a los que han hecho en el nulo, o sea, dejar abierta esta pregunta, por ejemplo, de qué hubiera pasado si el Andrónico de verdad hubiera puesto propuestas un poco más radicales en cuanto a cómo salir de esta crisis desde la izquierda, ¿no? Y yo creo yo me respondo a la pregunta, ¿quiénes somos ahorita? Una izquierda derrotada en cuanto a que ni siquiera hemos llegado a estar con propuestas en la papeleta, ¿no? Yo siento que si no que si no vamos a estar en la Cámara, es porque de por sí ya no estábamos en la papeleta, no como el Andrónico. Yo siento que el Andrónico o quien quiera o el nulo, sí había representación, digamos, de cierta historia, de cierta continuidad del proyecto histórico, ¿no? Pero como ideología de izquierda, de propuestas económicas, de qué quisiéramos hacer para salir de esta crisis, creo que ya estábamos ausentes y creo que también la gran lucha va a ser poder volver a plantear entre la población las alternativas que sabemos que son más viables, ¿no? Sabemos que esto del capitalismo para todos no es solo que sea, que no estemos de acuerdo porque sí, sabemos que no es físicamente viable, materialmente viable, no se puede, no puede haber capitalismo para todos. No hay suficientes mundos para sostener. La crisis ecológica no puede sostener capitalismo para unos, mucho menos para todos, ¿no? Entonces, yo creo que la gran tarea que tenemos también es volver a hacer popular entre la gente las propuestas de izquierda que nosotros sabemos que son las más viables, no solo económicamente, sino planetariamente. Sabemos que para esta gran crisis ecológica que enfrentamos, no es viable el capitalismo, ¿no? Entonces, en cuanto a quiénes somos, siento que ahorita sí somos una izquierda bastante derrotada y desconectada de lo popular, o de cierta parte, porque no sé qué hubiera pasado si hubieran estado este tipo de propuestas más fuertes ahí, pero sí que más bien a mí me gustaría que en futuros programas hablemos de eso, ¿no? De que realmente esta crisis no se puede resolver con capitalismo para todos, porque no existe el capitalismo para todos, y si llegara a existir sería una bomba nuclear para el mundo o algo así, ¿no? Eso y bueno, gracias a todos los que nos escuchan, a todos. Bueno, hemos llegado al final de el Que Puchicas. Muchísimas gracias a quienes nos han estado acompañando a través de Facebook. Les invitamos a seguirnos pues en nuestras otras Ale, redes tal vez te sociales. corto un Ah, sí, segundito por una idea que la Carmen ha dicho, pero no la quiero dejar porque queda ahí sobre el claro que guión. sí, claro que sí. Así cerrando 2 minutitos, o sea, algo que deja lo de Lara, yo creo que en realidad
Yo coincido con lo que dice Laria, no estamos hablando aquí de que hay ya una construcción de hegemonía ni nada por el estilo, sino hay una expresión clara, sostenida desde el 2019 con el Che hasta la actualidad, de una corriente social que quiere una tercera vía, ¿no? Una tercera vía, y eso está claro, y es una tercera vía por derecha para mí, ¿no? Eso creo que yo lo dejaría. Ahora sus posibilidades la iremos discutiendo en nuestro ciclo de programas. Y la segunda cosita que quiero decir, que el Arián lo dijo la anterior vez y la Carmen ha tocado esa fibra, y yo le estaba pensando actualmente, que la derrota de la izquierda es porque la izquierda también se ha vuelto una izquierda elitista. Ese es el problema, ¿no? Porque en esta coordenada de abajo hacia arriba que hace Paz y Lara, está impugnando también a esa izquierda elitista, ¿no? Arián de alguna forma ya lo decía, el problema de la candidatura de Mariana Prado, de Susana Bejarano, pero podemos hablar también del levismo, ¿no? De Adriana Salvatierra, inclusive de los propios dirigentes sindicales, ¿no? Del Chapar, etcétera, que ya son vistos como una suerte de oligarquía política, ¿no? Eso, yo creo que eso es un hecho. Hay un malestar en los sectores populares con una izquierda, la izquierda partidaria y la izquierda popular, que se ha vuelto elitista, ¿no? Y eso creo que es una llamada de atención muy fuerte para nosotros, y que no solo se traduce en términos de composición social o política, nada por el estilo, sino de los propios lentes con que ve la realidad. Y creo que esa es la llamada de atención de este proceso, ¿no? Que hay que quitarnos esos lentes para entender lo que está pasando con los sectores populares sin hacer una suerte de vilipendio o negación o hablar otra vez de manipulación, cuestiones así, ¿no? En el fondo lo que está ahí es como que, a ver, la izquierda más bien es la que tiene que bajar, ¿no? Yo algún rato me acuerdo una frase que leí, si los sectores populares han abandonado a la izquierda, es porque la izquierda ha abandonado a los sectores populares, ¿no? Y ahí hay un gran trabajo para hacer un diagnóstico. Ahí me quedo, gracias Ale, perdón la interrupción. Perdón, estoy aquí con unas motocicletas en el barrio. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos han acompañado. Esta ha sido La Champaguerra. Síganos en nuestras redes sociales. Seguro muy pronto vamos a empezar a tener invitados de toda índole. A veces la coyuntura igual baja, pero eso creo que es una oportunidad para tocar temas más profundos, ¿no? Más de tiempo largo, más de análisis más estructural incluso. Entonces, también gracias a Arián, Lu, Carmen por esta maravillosa noche. Nos vemos muy prontito. Chao, chao. Chao, gracias.